mi nombre es Lindsay Alison García Ruiz, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Antioquia. Hoy les vengo a hablar un poco sobre el primer desafío, que es desarrollar o simular el juego Tetris, pero sería en consola, en la terminal, en C++, en donde se desarrollan temas sobre memoria dinámica, punteros, entre otros que estamos aprendiendo. Te invito a que te quedes y escuches paso a paso cómo desarrollé este proyecto. Bueno, les voy a hablar un poco de la estructura por encima y ya luego profundizamos, ¿sí? Primero, decidí hacerlo por medio de clases para poder tener un mejor orden y no tener todo peñuscado en una sola con 1000 líneas de códigos en las cuales iba a ser mucho más enredado. Entonces decidí hacerlo en tres clases. Tenemos la clase figura, en donde se van a crear pues cada una de las clases, dependiendo pues cómo se necesiten. También tengo la clase movimiento, en donde me va a permitir mover la izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿cierto? Y tengo la clase tablero, en donde va a estar el principal, ¿cierto? El principal tablero, donde se van a determinar las colisiones, ya sean laterales o cuando llegue arriba, identifique el gain over, cuando son laterales, se definen las filas. Y tenemos después el principal, que es donde se va a llamar. Bueno, les empiezo a explicar. Como sabemos, se van a utilizar lo que son máscaras, ¿cierto? Entonces, primero tenemos el tablero, ¿cierto? Y encima del tablero va a ir la figura, y entonces el tablero está venga, yo lo proyecto aquí un momento para explicar mejor. Vamos a ponerle aquí 8 por 8 y luego les explico eso. Entonces, tenemos primero el tablero. El tablero, ignoremos esto de aquí, son puros puntitos, ¿cierto? Puros puntitos. Entonces, cada uno de esos puntitos viene simulando un byte, ¿cierto? Entonces, tenemos la figura. Entonces, primero está el tablero y luego está la figura encima. Entonces, cada que la figura se va moviendo, va a ir reemplazando el puntito por la figura. Entonces, ahí se está aplicando lo que es la máscara. Les voy a explicar cómo yo empecé a crear el código. Primero, yo creé la clase tablero porque pues es la principal, es la base, ¿cierto?, de todo el proyecto. Entonces, primero empecé creando la clase de tablero, sencillito, y decidí utilizar el tablero con memoria dinámica. ¿Por qué? Porque en el tablero lo determina el usuario. Entonces no tiene un valor fijo, tamaño fijo, sino que el usuario va a determinar si es más grande, más corto. Entonces, como no tengo un tamaño fijo, decidí utilizar memoria dinámica. La memoria dinámica se representa con dos asteriscos. Primero tenemos aquí los parámetros que son los que va a ingresar el usuario, ¿cierto? El ancho y el alto. Estamos creando la matriz, ¿cierto? Y la estamos determinando en espacio de memoria. Pero ¿qué pasa? Esta memoria la estamos reservando manualmente, ¿cierto? Al darle aquí el parámetro, lo estamos reservando manualmente. Y como lo estamos haciendo manual, el sistema no lo va a eliminar. Entonces, por ende, tenemos que crear el destructor, que es este de aquí, que lo que hace es que ese espacio de memoria no quede ahí como ocupando innecesariamente cuando ya no lo necesitamos. Entonces, aquello que estamos ocupando manualmente se va a eliminar ya de una vez termine de utilizarse. Entonces, aquí tenemos la inicialización. Este de aquí lo tengo como tipo prueba, ¿sí? Al principio tuve muchos pequeños problemitas, pero luego los pude solucionar y decidí como para ver si se estaba imprimiendo bien o no, determinarle esto. Aquí tenemos el ancho y el alto, dependiendo pues cómo ingrese el usuario y lo va a crear. Tenemos para guardar la figura, pero eso lo hice ya después. Porque primero lo que yo hice fue esto. Lo de imprimir el tablero, esto por estética, que era las líneas a los laditos, las figuras se van a formar con este y lo de los puntitos. Luego determiné si hay colisiones, pero esta es el colisión cuando llegan arriba. O sea, cuando tipo estás aquí, vas a ingresar otra figura. Como ya tengo una figura aquí, no puedo crear esa otra, entonces ya eso va a hacer que nos indique el game over, ¿cierto? Que ya no hay como más jugar, o sea, ya. Ok, tenemos el eliminar fila, pero se hace cuando hay colisión. ¿Cierto? Primero va a determinar si hay una colisión hacia a lo lateral, o sea, que toque las dos esquinas.
luego que toque las dos esquinas, eso es lo que hace este código. Aquí eliminamos la fila y va a ser que lo que está aquí, ¿cierto? Aquí hay otro espacio, este aquí se eliminó, entonces lo que quedó arriba baje una fila y se ponga la que se eliminó, para que así pueda seguir jugando. Aquí se elimina se limpia la de arriba porque como bajó, ¿ok? Y bueno, pues a revisar. Bueno, quiero las colisiones, el de imprimir, este de guardar figura, porque tenemos la figura aquí, ¿cierto? Y va a ingresar otra. Entonces necesitamos que esta se quede aquí para que la otra pueda ingresar y pues, sea el juego como tal. Bien, esta es en sí la clase de tablero. Tenemos la clase de movimiento, pero primero la de figura. Después la de tablero hice la clase de figura. ¿Cómo determiné esto? Vamos aquí, les voy a mostrar. Tenemos en el breve, nos dieron ya las medidas y las letras como tal del juego. Entonces tenemos cada una de las figuras, aquí tenemos un dibujito, determiné que fuera de una vez 4 por 4. ¿Por qué? Porque como podemos observar aquí los tamaños, eh, el más grande viene siendo 4 y pues como es una matriz cuadrada, entonces sería 4 por 4. Y aquí estaba determinando que cuando volteara, qué cambio tendría que hacer. Y bueno, entonces aquí tenemos la matriz 4 por 4. Vamos a tomar aquí en la clase, vemos que tenemos la clase limpiar, una vez la ingrese, se va bajando, ¿cierto? Intentamos, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar una de estas, puede ser la T, ¿cierto? Entonces, lo que hace esto es crear la figura. Vamos aquí en dibujar. Entonces, tenemos que en la primera posición 1,1. Entonces, tenemos 1,1, se llena este de aquí. Tenemos 1,2, 1,2. Tenemos 1,3 y tenemos 2,2. Entonces, podemos observar, otro color, podemos observar aquí la letra T, casi no se ve. Entonces, podemos observar la letra T. Entonces, estos cositos de aquí, así hace con cada uno. Son unas matrices 4 por 4 y empieza a formar la figura como tal. Aquí en esta hace lo mismo, tenemos todas en la posición 1 y se llena la 1,0, 1,1, 1,2 y queda la I como tal. Y así hace sucesivamente con todas. Entonces, por eso, mire que esta era hasta la 4, la posición 3, entonces más fácil. Eh, tenemos el tema de rotar, que claro, ¿cierto? Tenemos este de aquí va a girar hacia allá. Entonces todas estas figuritas se ponen así. Entonces esto se hace aquí. Y la idea es que sea aleatoria, que no tengamos que escribir manualmente, que si con varios ejercicios, bueno, aquí está, pero más breve. Entonces la idea es que sean aleatorias para que sea más emocionante el juego. Entonces tenemos aquí el tema de la, la galería random, ¿cierto? Entonces tomamos una letra cualquiera, en este caso R, y lo vamos a determinar entre 7. Entonces tenemos el de la L, O, T, S, todas estas que me dieron acá. Todas estas que me dieron aquí son estas de acá. Entonces entre 7 para que las escoja aleatoriamente, y ya con esto sabe que entre todas estas, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 6. Bueno, entonces, esto fue lo de la clase figura. Y ahora sí, por penúltima, fui a la clase movimiento, que básicamente es la que me va a ayudar de que se mueva a izquierda, derecha, ¿cierto? Es aquí movimiento. Tenemos que pues estar en X, en Y, entonces son coordenadas. Entonces digamos que se va a mover hacia la derecha, se va a mover hacia la izquierda, y así sucesivamente, y hacia abajo. Por último, tenemos el main, que es donde se mezcla todo. Primero, yo tenía el juego de que las personas determinaran en múltiplos de 8 el ancho, que es como nos piden en la guía, ¿cierto? Y el alto sí lo dejaba libre a lo que la persona quisiera, pero luego de estarlo probando y mostrándoselo a mi hermano, caí en cuenta de que no tiene sentido de que una persona, o sea, escoja el 8 o cualquier del 8, ¿cierto? Entonces, digamos que escoge un alto, un 1. Entonces, no tiene sentido porque ya sabemos como tal, la base de las figuras es una matriz 4 por 4. Entonces, la figura no va a salir completa, entonces no tiene sentido. Lo mismo con el 2, con el 3, o sea, inferiores a 4, no tiene sentido.
Luego le dije, puede ser un 5, ¿cierto? Pero no va a tener sentido porque ya tenemos la figura y entonces va a quedar un espacio. Tenemos la figura, digamos, 3 y nos queda una y solo nos van a quedar dos espacios, ingresa un 5. Entonces tampoco tiene sentido. Entonces ahí determiné de que el alto fuera mayor o igual al 8 para poder tener una buena experiencia del juego. Entonces el primer igual que tenemos va a determinar si va a seguir jugando o no. Porque una vez termines el juego ya de Game Over, va a preguntarle al usuario que si quiere volver a jugar o no, y entonces eso va a repetir todas las cosas. Entonces la primera condición que tenemos es que va a determinar si sí o si no. Luego tenemos donde va a ingresar el múltiplo de 8, pero digamos que es diferente. El múltiplo de 8 va a seguir preguntando hasta que la persona ingrese el múltiplo de 8. Tenemos que ingrese el alto, ya sea mayor o igual para una experiencia. Aquí serían mayores o iguales a 8 y ahí continúan, ¿cierto? Entonces, digamos que no ingresa un número menor, entonces aquí va a entrar. Estamos llamando a las clases. Y aquí está creando de forma aleatoria, que fue el que creamos aquí en figura, crear aleatorio. Aquí va, ay, ya termina la letra y aquí está el otro while. Este es el que crea el tablero, ingresa la figura, ¿cierto? Entonces ingresa la figura, entra el tablero, todo bonito. Y aquí tenemos las condiciones. A para mover a izquierda, la D para mover a derecha y la S para bajar, la W para rotar y la Q por si ya no quiere jugar más. Ya me cansé, ya no va a jugar más. Entonces sale y va a preguntar si quiere volver. O de pronto ya, ay, no, eso no era así, me perdí, entonces quiero volver. Entonces otra vez empieza a jugar desde cero. Determinada con el A, si hay las condiciones para que no se siga moviendo, porque es que digamos que tenemos aquí y aquí va la figura. ¿De qué caso tiene sentido de que se siga moviendo y se pierda la figura? Entonces, no, que una vez toque aquí, ya no se pueda mover hacia allá. Y así sucesivamente también tenemos del otro lado, terminar la colisión. Con la letra S bajar hacia abajo y una vez toque abajo, no siga bajando, pasa lo mismo. ¿Cómo va a seguir bajando? Entonces no tiene sentido. Tenemos el eliminar, ¿y qué se pasa? Que si toca arriba, game over. Y entonces vuelve a rotar. Tenemos el tema de la rotación, llamamos la rotar, y si da Q, salga, será un reto. Y ya por fuera queremos si quiere volver a jugar, ¿eh? Si quiere volver a jugar, entonces aquí vuelve y lo lee, y vuelve, pasa lo mismo. Y ya.